ya sea por necesidad de transporte, porque nos llaman la atención o derechamente nos gustan las motos, inclusive amamos las motos, es que hoy día estás viendo este video. Pero hay una gran diferencia entre manejar y conducir. Manejar lo hace cualquiera, conducir pocos. ¿Quieres saber la diferencia? Hoy, 5 ejercicios para controlar tu bestia de metal, aquí y ahora. Intro y seguimos. Hola a todos, soy Hudson Farra, muchas gracias por estar ahí. Hoy en este capítulo, 5 ejercicios para mejorar tu conducción y manejar como un pro. Lo primero es equiparse. Te dejo acá el capítulo donde hablo de temas de seguridad y recuerda, siempre es mejor sudar que sangrar. Lo segundo es entender que nada ocurre por acto de magia. La práctica hace al maestro. La idea es que practiquemos y lo hagamos bien seguido. Y tercero, que los ejercicios siempre los practiquemos en una zona segura, en un lugar tranquilo, en donde ojalá no pasen autos. Ojo con los estacionamientos que son de este asfalto o este cemento brillante, pueden ser muy resbalosos, así que no los recomiendo. Lo mejor sería un estacionamiento vacío, una calle cerrada o un lugar donde puedas hacer tus ejercicios tranquilos. ¿Sabías tú que frenar es más importante que acelerar? Frenada. El punto número 1 es frenar, porque claro, frenar es mucho más importante que acelerar, ya que frenar tiene una técnica un poco más compleja y para acelerar solo tengo que girar el manguito y ya acelero. En cambio, para frenar debemos aprender algunos principios de física. Les recuerdo que estamos hablando de un frenado normal. Si ustedes quieren saber más información sobre cómo frenar de emergencia o practicar un ejercicio que es un poco más complejo, les dejo acá arriba el link sobre mi video de frenado de emergencia. Mucho de la motocicleta es física y al momento de frenar aplicamos las leyes de la transferencia de peso. Quiere decir que ya sea frenes con la rueda delantera o con la rueda trasera, cuando nosotros vamos normal en la motocicleta, nuestro centro de gravedad se encuentra en esta parte. Cuando tú presionas el freno delantero, la moto de inmediato traslada el centro de gravedad hacia la rueda de adelante. Por eso es siempre recomendable aplicar, independiente del tipo de frenada, siempre un 70 y un 30% de capacidad de freno. ¿Por qué? Porque con eso nosotros logramos que la moto al frenar, la transferencia de peso se vaya hacia adelante y para que nosotros equiparemos esa fuerza, aplicamos el 30% restante para una frenada en el freno de atrás. Y lo que hacemos es trasladar ese peso hacia el centro de gravedad de nuestra motocicleta y con eso logramos el frenado. Vamos a marcar una línea imaginaria con estos dos puntos en donde nosotros vamos a llegar a frenar. Siempre que vayamos a frenar, el freno debe ser gradual, tanto en la manilla del freno delantero como en el freno trasero, siempre gradual, nunca brusco ni de golpe, independiente nosotros tengamos frenos ABS o frenos convencionales. Existen dos formas de frenar. La primera es que antes de frenar nosotros liberemos el embriague y presionemos nuestra manilla de embriague para luego ir frenando gradualmente con el freno delantero y el freno trasero. Y frenamos. Luego de eso tendremos que buscar la marcha en neutro para quedar totalmente libre. Y también existe el freno de motor, freno de marcha o golpe de gas. Y eso consiste básicamente en un movimiento un poco más complicado. Lo que tenemos que hacer es dar un pequeño acelerón en la moto, luego presionar embriague y bajar la marcha. ¿Por qué damos un pequeño acelerón? Porque la marcha que viene abajo requiere de más revoluciones. Entonces, para que este cambio sea más orgánico y el motor tenga la velocidad necesaria para la marcha anterior, en donde las revoluciones van a ser mayores, lo que se hace es dar este golpe de gas, al mismo tiempo colocamos el embriague y bajamos la marcha. Con esto nos aseguramos que la marcha anterior, que requiere de más revoluciones de nuestro motor, esté ok, sea un cambio mucho más orgánico. Y eso nos va a ayudar a bajar la marcha. Bajamos. Y frenamos.
Normalmente nosotros hacemos lo mismo, pero a la inversa para pasar las marchas. Acá tenemos que hacer el mismo proceso, pero al revés. Fíjense en mis manos y recuerden que al mismo tiempo tienen que bajar marcha. Y frenamos. Aceleramos, embriague, bajo marcha. Y eso en un segundo. Quizás al principio les cueste bastante, pero con el tiempo, si lo van practicando, es una gran forma de frenar. De hecho, es mucho mejor frenar de esta forma que de la primera forma, ya que al llegar al punto de frenado no es necesario estar buscando la marcha. Nosotros ya estamos en la marcha que queremos para retomar ruta. Sumado a eso, podemos ir frenando paulatinamente y también al mismo tiempo bajar marcha. Esto lo debemos complementar con nuestra frenada. Sí o sí también tenemos que frenar. Entonces soltamos acelerador, comenzamos a frenar y bajamos marcha. Y así llegamos al punto de detención con la marcha que nosotros queremos, que en este caso es la primera, lo que me da la opción de continuar la ruta. Como siempre lo digo en mis videos, frenar es lo más importante en una motocicleta, ya que esto es lo único que va a evitar que el día de mañana no terminemos en el piso, incrustado en un auto, en un camión o en una curva. Aprender a frenar de forma correcta es súper importante y no dar por hecho que para frenar solo se tiene que presionar la manilla o el pedal y frena. A diferencia de un auto, nosotros tenemos dos ruedas. Si frenas mal, te caes. Por lo tanto, practicar la frenada es importante. Tu mente. Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a controlar es nuestra mente. Cuando somos niños, aprendemos a caminar, luego a correr y luego la mayoría optamos por bicicletas, triciclos o vehículos infantiles. Cuando ya tú eres un adulto, nosotros optamos por estas bestias de metal, las motocicletas. Pero la diferencia es que cuando eres adulto tienes muchos más miedos dentro y muchas veces tu mente y el miedo que generamos nosotros mismos son los que nos llevan a cometer errores. El principal ejercicio, creo yo, antes de frenar, andar o siquiera subirnos a una moto es siempre controlar tu mente, ya que esa es la clave para una buena conducción, para que tú puedas aplicar lo que vas aprendiendo, ya sea en cursos, en videos o en información. Si no tienes la capacidad de hacer cursos por temas monetarios, igual es bien importante que te informes. Ser autodidacta es igual de importante como hacer un curso. Así que si estás viendo este video es porque tienes esa hambre de conocimiento y de verdad te felicito. El miedo nos lleva a cometer errores. Esos errores nos pueden llevar a tener una caída. Entonces, ¿cómo controlamos tu mente para no tener miedo o para no cometer errores? Con información, con cursos, teniendo las herramientas necesarias para en esos momentos de miedo, porque es normal, todos sentimos miedo. Yo creo que hasta los motociclistas más avesados del Dakar, por ejemplo, en ciertas partes sienten miedo. La diferencia entre uno u otro es que si aprovechas ese miedo y tomas las herramientas que tienes producto de los conocimientos que adquiriste o los cursos que tomaste, en ese momento donde tú sientes miedo, de inmediato tienes que calmar ese miedo con las herramientas mentales, conocimientos, técnicas. Memorizar tu cuerpo para aplicar lo que has aprendido. Saber qué hacer acorta el margen de error. Información, cursos, práctica, maestro. No hay otro camino, pero sí o sí tienes que aprender a controlar tu mente. Relajar los brazos. Algo que puede parecer muy simple es relajar los brazos, pero ¿te ha pasado que se te duermen las muñecas manejando la moto? A la mayoría de los principiantes nos pasa. Cuando tú comienzas a andar en moto, crees que el sostenerte lo más fuerte y lo más duro del manillar es lo que te va a hacer evitar caer, pero no es así. Técnicamente, para evitar que las muñecas se te duerman y por ende tener un mejor manejo de las manos, lo que debes hacer es, uno, apretar las piernas. La clave en la motocicleta no son las manos para darle firmeza, la clave son las piernas. Si nosotros apretamos las piernas, le damos firmeza a la moto. La idea es que de aquí hasta acá todo lo rígido lo lleves en las piernas, ¿ok? Y desde la cintura hacia arriba vayas muy relajado. La fuerza que tu cuerpo ejerce no debe ser sobre el manillar ni sobre las manos, sino que debe ser en la parte lumbar. Yo no me cargo, no presiono, ni me voy ahí apretado como si fuera de vida o muerte a agarrarme al manillar. Ejerzo la fuerza con la espalda
y las manos las relajo. Yo solo sostengo el manubrio y lo guío hacia donde va. Yo guío el manubrio, pero no lo presiono, no aprieto. Toda la fuerza que yo pueda tener o los nervios que yo pueda tener por andar en una moto se llevan en las piernas. Un ejercicio bueno a practicar es ir andando y tensar y soltar. Tensar y soltar. Y ese soltar debemos memorizarlo. Cuando vayamos en ruta o estemos arriba de la moto andando y sientan las manos acalambradas, dormidas o con hormigueo, lo que vamos a hacer es de inmediato recordar este punto y soltar. Esto es ejercitar la memoria, soltar. Ya aprendimos hoy día que si yo suelto acá y presiono, yo relajo los brazos y presiono las piernas, de inmediato vas a notar el cambio en tus manos. Recuerda la espalda y relaja los brazos. Mantente aquí pero relajado, relajado. Y dilo, piénsalo, relajado, debo relajarme, soltar un poco, respira. Controlar el miedo, eso es información. Esas son herramientas para que el día de mañana evitemos este hormigueo en las manos y que se nos duerma en las manos. Controlar el acelerador. Controlar el acelerador es súper importante para mantener la moto estable, ya que de eso depende que nosotros vayamos de esta forma muy común cuando somos principiantes, a esta forma. Para controlar el acelerador debemos controlar la mano. En el punto anterior vimos que si no nos cargamos sobre el manubrio, tenemos la libertad de nuestras manos para poder controlarla. No es solo mover la muñeca para arriba o para abajo. Lo ideal es sentir un punto, escuchar el motor, independiente sea primera, segunda o tercera, la marcha que sea. Yo lo que hago es llevar el motor controlado. El motor no da golpes, no acelera de más ni acelera de menos. Ahí mantengo el control. Aquí no tengo el control. Aquí tengo el control. Mantengo esa velocidad. Mantengo. Súper importante oír el motor de nuestra moto. Lo mejor es practicar en primera, ya que es mucho más difícil mantener la estabilidad de la moto y la estabilidad del motor. Lo importante es oír el motor. Que se escuche parejo. Parejo. Practiquen este ejercicio. Los va a diferenciar de un motero principiante a uno más experimentado. La mirada. En las motocicletas nosotros debemos proyectar la mirada, llevar la mirada 30, 40, 50 metros más adelante para anticiparnos a cualquier cosa, pero al mismo tiempo debemos estar alerta en 360 grados a lo que es nuestra moto, creando un círculo en donde nosotros vamos a proyectar la mirada, vamos a mirar donde vamos pasando, vamos a mirar hacia un lado, hacia el otro, proyectar donde vamos pasando, un lado, el otro, y ese círculo lo vamos a ir haciendo infinitas de veces mientras vamos conduciendo. Vamos a ver un ejemplo. En moto, donde tú proyectas la mirada, tú vas. Si tu mirada es al centro de la calzada, tú vas a ir por el centro de la calzada. En moto, donde tú pones la mirada, la moto va. Esto es clave, clave, clave. Porque, por ejemplo, si tú proyectas la mirada hacia un auto, tu moto va a ir a un auto. Si proyectas la mirada hacia afuera de la curva, tu moto se va a salir de la curva. Debemos siempre ejercitar la mirada y practicar el 360 grados, que quiere decir, proyecto, miro aquí, miro el espejo, miro el otro, proyecto, miro acá, miro el espejo, miro el otro. Esto lo estoy exagerando para el video. Debe ser de una forma mucho más natural y orgánica. Esto es mantener la confianza, mantener la calma y sentirte seguro. Proyecto, miro, espejos, sigo. Proyectar la mirada nos va a ayudar el día de mañana a esquivar un vehículo o algo que esté obstaculizando el paso y que no nos permita al tiempo hacer una frenada de emergencia
también nosotros podemos pasar por el lado. Con la mirada, nosotros, si hay un objeto acá, nosotros proyectamos la vía de escape y pasamos. Por eso es importante proyectar la mirada, pero también no es solo mirar en todo momento 60 metros más allá. Tenemos que ir sí o sí viendo qué tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces si proyectamos la mirada se nos puede pasar por alto una piedra, un hoyo, un bache o hasta un lomo de toro. La idea es proyectar y mantener claro los 360 grados de la moto. Yo no veo hacia atrás, pero para eso tengo los espejos y debo sí o sí apoyarme en ellos. Proyectar la mirada, trabajar la mirada, ser consciente de que debo practicar mi mirada en todo momento. Ese fue el capítulo de hoy. Recuerden, busquen la información, practiquen. Los únicos dueños de la verdad son ustedes. Tengan una moto grande, mediana o pequeña, siempre van a necesitar practicar, ya que independiente de la moto que tú tengas, todos los moteros tenemos algo en común, y es que el día de mañana nos podemos caer. Así que ser conscientes de cómo evitar caernos y mejorar nuestra técnica, el día de mañana nos va a salvar la vida. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por suscribirte. Si no te has suscrito, estás viendo este capítulo, suscríbete, me ayuda mucho a seguir creando contenido. Nos vemos pronto en un próximo capítulo. ¡Buenas rutas!